Rivelo. Reciban, amigos televidentes, el saludo cordial de Coral Televisión, del periódico Testimonio de Nariño. Mil gracias por su compañía. Estamos en la entrevista y queremos saludar con todo el corazón a todos nuestros amigos, a nuestros televidentes, a ustedes que nos miran allá en el canal 2 CNC Ipiales, a quienes tienen Legon Comunicaciones y a quienes nos miran desde diversas partes del mundo a través de Facebook Live CNC Ipiales. Sabemos que llegamos con un mensaje distinto. Hay gente que nos escribe de fuera del país, unos están de correrías, están de vacaciones, de turismo, de trabajo, están viviendo, pero siempre tienen ese corazón puesto acá en Ipiales y nosotros colaboramos un poquito con ese aire bonito de lo que es Ipiales para que esa nostalgia sea como más llevadera. Nuestro invitado pues no necesita muchísimas presentaciones porque él es bastante conocido, es muy reconocido, sí pialeño, gracias a Dios, un hombre que se ha dedicado al trabajo intelectual, muy estudioso y también tiene esa vena de sus ancestros porque lo caracteriza la intelectualidad, el pensamiento, el amor por esta tierra y por eso también se ha entregado entero, por el 100% a escribir, a describir, a grabar a través de la literatura, a través de la palabra, sus sueños, también sus decepciones, pero eso es lo que hace la vida de nuestra tierra, de nuestra frontera. Podríamos decir que él es un escritor, es autor de cuento, ensayo y poesía. La presentación que hacemos a nuestros amigos a través de WhatsApp y Facebook. Ha escrito el libro de ensayos Vuelo del Quinde, el libro de poesía Liturgia del Amor. Ha recopilado rimas crepusculares del gran poeta Florentino Bustos, columnista de blogs del Espectador con bellísimas crónicas sobre la costa del Pacífico. Y yo personalmente lo sigo a través de sus ensayos en diversos medios electrónicos y escritos del país. Para nosotros es un gusto presentar a Jesús Mauricio Chávez Bustos. Mil gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido, Jesús Mauricio. Muy buenas noches a todos los televidentes. Profesor Uriel, como siempre, un gusto saludarlo. También sigo su trabajo permanentemente, su trabajo periodístico con tanta ética que realmente da gusto cuando uno viene invitado a este programa, a este Ipiales que llevo en el corazón, a este Nariño transido de dolor, de violencia, pero también transido de sueños, de ilusiones y de grandes cantores que permanentemente están exaltando y resaltando el verdor de este hermoso departamento. Pues yo conocí a Jesús Mauricio hace muchos años, imagínense la edad que tengo porque Mauricio es bastante joven en comparación conmigo, pero siempre lo tuvimos como desde jovencito, como el hombre que le gustaba la lectura y la escritura. Por eso yo sí quiero Jesús Mauricio porque hay mucha gente joven, mucha gente que no es de Ipiales, que nos hablara un poquito de esa época de juventud, de estudios, de sus primeros pinos y por qué se fue a estudiar a otra parte y por qué eligió estudiar lo que ha estudiado. Sí, efectivamente, profe, tengo el gusto de decir que fui su alumno y cuando uno dice eso, tiene algo de los maestros. El maestro es la enseña, es el testigo que uno coge y quiere continuar en las carreras. Me encanta esta pregunta porque coincidencialmente esta mañana tomé uno de los textos de la colección de autores nariñenses que acaba de publicar el municipio de Túquerres, una bella colección de 10 tomos en donde recogen parte de la herencia literaria del importante municipio sabanero de Túquerres, y el tomo número 1 es dedicado nada más ni nada menos que a don Simón Rodríguez, maestro del Libertador, quien tuvo el gusto y la fortuna de vivir en Túquerres, ser maestro de escuela en Túquerres y tener una fábrica de velas. Y leyendo la carta que le escribe Simón Bolívar a don Simón Rodríguez cuando se enteró que había llegado de Europa a América nuevamente, sabía que estaba en Cartagena y que había llegado a Bogotá. Bolívar estaba en Bolivia,
creo que es de Chuquisaca, donde escribe la carta, y la carta se la escribe al vicepresidente Santander, y le habla, le dice: mira que me entero que ha llegado ese hombre sin el cual yo no podría hacer nada, ese hombre que es una luz, ese hombre que es un sol, yo no sería nada sin ese sol. Y está hablando de su maestro. Entonces, qué bonito evocar a los maestros. Puedo decir que tuve maestros excelentes y otros no tan excelentes, porque usted, profesor Uriel, sabe que es testigo del tipo de educación que hay en Colombia, tan clasista, tan excluyente. Y claro, entonces uno tiene algo de los maestros, la filosofía y las letras y el gusto por la literatura me viene de casa, pero también de esos maestros que tuve que han sido tan importantes dentro del marco de mi vida académica y literaria. Entonces puedo decir que me inicié en los claustros del Colegio San Felipe Neri y los continué en el Colegio Champañá. Hoy estuve visitando el Colegio Champañá y tuve el gusto de que el bibliotecario sacara un periódico, El Timbre, de hace más de 30 años, y me dice: mire, Mauricio, un poema suyo, que yo ni siquiera lo recordaba. Entonces, sí, efectivamente hay una tradición, un testimonio, algo de lo que uno ha sido y que no ha dejado de ser, querido profesor Uriel. Se fue para Bogotá, estudió filosofía y Derecho. ¿Qué le dio por hacer esas carreras? Bueno, profe, realmente uno, como me dijo a esa persona que usted entrevistó y que es nuestro amigo común, el maestro Vicente Pérez Silva, una vez yo le hice alguna pregunta y él, como es un sabio, me respondió con una frase sabia. Me dijo: Maurito, él me dice así: Maurito, el cántaro coge el sabor del primer vino que le echa. Yo en mi casa crecí tomando el biberón y al lado el Código Civil y el Código Penal, porque toda mi familia es de abogados. Tengo 5 hermanos abogados. Mi padre, que fue militar pero sabía de derecho más que mis 2 tíos que eran abogados. Mi abuelo, que fue abogado. Y bueno, no les digo cuántos porque son muchísimos. Primos, sobrinos, mi sobrina que recibe su título ahorita en el mes de agosto, mi sobrina Alejandra. Y entonces, claro, yo lo que veía era libros de derecho. Y en mi casa tenemos una frase que puede sonar muy cruda, pero es real. Mi papá no nos decía qué vas a estudiar, sino dónde vas a estudiar Derecho. Sí. Entonces, obviamente, opté por eso. Es una carrera hermosa, una carrera que si se hace éticamente es una carrera que dignifica al mundo. Una carrera, el Derecho, pues caramba, es la columna, fue la columna de los romanos, de un imperio. Entonces, cuando el Derecho está bien llevado, sirve para la humanidad, es una guía, es un camino. Y la filosofía y las letras es una carrera pues que le abre el universo. Definitivamente yo quería abrirme al mundo. Tuve la fortuna de crecer en un hogar donde se leía. Mi padre era un gran lector, mis ancestros, grandes lectores, escritores. Y mi papá era un militar retirado. Yo no lo conocí como militar. Cuando yo nací él ya se había retirado. Pero mi papá era una persona que se dedicó toda su vida a las causas sociales. Entonces tal vez ese trabajo que él hacía, me acuerdo tanto cuando iban los carreteros de tracción humana, los carreteros de tracción animal a la casa, a decirle: vea, mayores, que nos van a quitar las carreticas. Entonces mi papá se iba y peleaba con esos alcaldes. Entonces también el derecho muy ligado a las causas sociales, ¿no? Tal vez eso incidió para que yo me fuera a Bogotá a estudiar eso. Bueno, yo conocí al mayor Chávez, sí, era un hombre de pelea, pero no era un hombre, digamos, que peleaba por pelear, defendía los derechos y era bastante bravo, ¿no? Era bravo, él asumía con mucha propiedad un alegato y creo que eso era por principio y a lo mejor la disciplina militar lo preparó porque era un hombre de muchísimo carácter. Yo lo vi a usted recordándolo ahora que pasamos el Día del Padre junto a él y las frases que usted le dedica, pues yo creo que todo buen hijo tiene que decirle casi lo mismo a todo buen padre. Y qué bueno que él haya sido reconocido aquí en el municipio de Ipiales, porque en verdad durante mucho tiempo, hasta que el Señor se lo llevó,
fue un hombre prestante y fue muy significativo porque también le encantaba la política, ¿no? Sí, claro, mi padre era político nato, pues fue hijo de político realmente también, ¿no? Mi abuelo fue senador de la República. Pero bueno, ahora, lastimosamente ahora decir eso es un insulto. Hace 70 años pues era diferente. Un honor. Un honor, mi abuelo tuvo la fortuna, pues era una persona muy inteligente, una persona también entregado a las causas sociales, sobre todo un académico. Entonces, mi abuelo, en lugar de enriquecerse con la política, profe, se empobreció. Tanto así que para poder irse a morir porque le dio un cáncer, en esa época, en el año 56, nadie curaba el cáncer en Colombia, tuvo que irse a Nueva York a que lo curen. Allá murió, pero para poder irse tuvo que pedir préstamos, no tenía, o sea, eran otras épocas. Entonces sí, mi padre era un político, era conservador, pero si usted analiza sus escritos, porque yo a veces lo leo y escucho los casetes que tengo con la voz de él, realmente era un revolucionario, Sí. era más revolucionario que Godo. Sí, era de la Godarria y salía, cuando ganaban, pues salía en los desfiles y todo, pero en el fondo yo siento que era más liberal, más revolucionario, ¿no? Leía todo tipo de libros. En mi casa, profe, usted iba y estaba, pues al lado del Capital de Marx estaba Nietzsche y estaba también los libros de Caro, de los Godos, ¿no? Entonces era un hombre polifacético, sí, realmente. Pues aquí habían dos mayores, ahora solo hay uno, ¿no? Era el mayor Chávez y el mayor Bermúdez. Imagínense, casi iba a decir lo viejo, lo antiguo, lo experimentado, los años que tiene, pues no son en vano, porque también ha servido muchísimo a Ipiales, cada quien desde diferentes ángulos, pero el uno que era bien godo y el otro que bien liberal, pues en el fondo eran muy parecidos, ¿no? Sí, pues de pronto eran parecidos, la formación militar, ¿no? Eran otros tiempos, es que carambas, en esa época los militares lo hacían por convicción. Entonces mi padre, cuando se fue a la policía, porque mi padre fue oficial de la policía, no del ejército, pues eran otras épocas, ¿no? Entonces mi papá, por ejemplo, ya retirado, se asombraba, decía, mire, esos tenientes con esos carros millonarios, ¿no? Dice, yo, carambas, nunca tuve para comprar ni un carrito. ¿No? Eran otras épocas, definitivamente, ¿no? Sí, y el ejercicio militar, como usted dice, profe, en mi casa se vivía una disciplina casi militar. Mi padre nos revisaba el cabello, cómo hablábamos, cómo nos sentábamos. Pero yo le debo a él también el pensamiento libertario que yo tengo, porque él siempre nos respetó. Por ejemplo, mi padre nunca nos obligó a rezar, por ejemplo, jamás, nunca. Yo lo veía que él hacía sus oraciones, todo, pero nunca me obligó, ni tampoco nunca nos obligó a militar en uno u otro partido, ¿no? No, él nos decía, pues sean libres, háganlo lo que hagan, háganlo bien. Y creo que esa fue la mejor enseñanza que me dejó, ¿no? Y de pronto ese fue el principio del derecho, ¿no? El derecho al derecho, no el derecho torcido, como es el que se practica lamentablemente por algunos abogados de hoy. Ya que estamos en esto de los recuerdos, Jesús Mauricio, pues la gente sí debe conocer, la gente de Ipiales, muchos ya lo conocen, pero creo que es tiempo de hablar del poeta Florentino Bustos. Y después ya le digo de quién, pero para no mezclar los dos nombres, porque cada quien es una autoridad de por sí y en su época, hablemos primero de Florentino Bustos Estupiñán. Sí, sin duda alguna, Florentino Bustos, independientemente de que sea mi pariente, mi tío abuelo, pues independientemente de eso, marcó un hito en la literatura del sur de Colombia. Lo hermoso de este poeta es que él dedicó su vida a la poesía, fue un poeta de esos, el último romántico, diría yo. El poeta florentino vivió y creció y murió dentro de la palabra. El poeta nunca tuvo un trabajo formal. Toda la vida se dedicó a escribir. Un eterno enamorado de Ipiales, sin duda alguna. En los ensayos, él fundó muchos periódicos. Entre ellos está Nubes Verdes, que quizá fue el que más trascendencia tuvo. Usted lee los ensayos, no solamente la poemática, sino los ensayos, y él permanentemente está hablando de Ipiales, de su tierra.
esa revista Nubes Verdes, que viene de 1923, es quizá el primer texto que recoge el título que Juan Montalvo le dio a la ciudad de Ipiales, que es la ciudad de las nubes verdes. Entonces, una persona además muy bondadoso. Yo tengo un recuerdo muy leve porque cuando él murió yo era pues muy niño, pero sí, lo que escucho de la familia y de las personas que lo conocieron es que fue una persona muy buena, muy bondadoso, sumamente generoso. Él su fortuna, porque sus padres le dejaron una gran fortuna, la dedicó toda a la poesía, a los periódicos, a dejar, como se llama su nombre, el nombre de su periódico y su programa, profe, a dejar un testimonio de vida dentro de la palabra escrita. Y bueno, cuando uno empieza, independientemente, como digo, de que sea mi familiar, cuando uno empieza a rastrear su trabajo, pues es impresionante que un poeta de acá, de Ipiales, de 1915, 1918, cuando Ipiales no dejaba de ser un villorrio, sus poemas aparezcan publicados, por ejemplo, en el Almanaque Hispanoamericano de la Casa Mauchi de Barcelona. Encontrar dos poemas de él, alternando con José Asunción Silva, alternando con los grandes poetas colombianos, pues quiere decir que hay algo de trasfondo en su poesía. Usted hizo un trabajo que recientemente publicó, ¿no? Algo que tiene que ver con las rimas crepusculares. Lo presentó aquí en Ipiales, pero no sé cómo le fue. A ver, profe, le voy a contar la historia de este texto. Este es un texto que yo empecé a escribir en el año 1993, cuando se conmemoró el centenario del nacimiento de Florentino Bustos de Estupiñán. En esa época estaba de directora del área cultural del Banco de la República la doctora Rosita León, quien muy amablemente me invitó a que yo iniciara un trabajo sobre la biografía y un trabajo del estudio literario de Florentino. Fue un trabajo que yo seguí madurando, fui investigando. Ya en Bogotá encontré mucho más material en la Biblioteca Nacional, en biblioteca de algunas universidades, y entonces finalmente se publicó un libro que se llama Rimas Crepusculares, que era el título que Florentino Bustos le había dado a un texto manuscrito que yo conservo y que espero algún día poder obsequiarlo a la ciudadanía de Ipiales cuando exista un sitio para que pueda reposar acá. Ese texto yo lo trabajé, le incluí algunos ensayos de algunos críticos de la obra de Florentino Bustos, entre ellos Artemio Dávila Chávez, Julio César Goyes, Vicente Pérez Silva, bueno, muchos escritores que hablaron sobre Florentino, y armé un libro. Coincidentemente, la administración de la alcaldía de Ipiales, la actual, se contactó conmigo y me dijeron que si yo autorizaba la publicación de ese libro. Yo puse dos condiciones muy claras. Dije, la primera, tiene que ser un libro de calidad, no un libro como los que a veces vemos, llenos de errores, plagados de errores, libros que sirven para trancar las puertas. Entonces yo dije, no, tiene que ser un libro digno, digno de cualquier poeta, de cualquier lugar. Esa fue la primera condición que yo puse. Y la segunda condición que yo puse es que sea un libro gratuito. Entonces, para eso yo tuve, como soy heredero y junto con mis hermanos, ellos me autorizaron para que yo cediera los derechos de ese libro. Y efectivamente yo cedí los derechos a la alcaldía, a la administración actual, a la actual alcaldía, y la alcaldía tuvo a bien. Está pues Luis Alfonso Cabrera, que es mi amigo, es mi camarada también en las lides de la literatura, nos ayudó muchísimo y salió, creo que, un libro digno, un libro muy bonito, se llama Rimas Crepusculares, publicado por la alcaldía de Ipiales. Vuelvo y repito, yo no cobré absolutamente nada, ni nadie de mi familia cobró un solo centavo, y tengo entendido que la edición ha sido entregada a los colegios de la exprovincia de Obando. Obviamente a mí la alcaldía tuvo a bien entregarme 50 libros. Esos 50 libros fueron repartidos entre mis hermanos, mi madre, mis familiares, y creo que más del 50% entre mis amigos, sin cobrar un solo centavo. Qué bueno. Fíjense, ojalá muchísimos ipialeños tengan rimas crepusculares del bardo Florentino Bustos. Así lo consideran, ¿no? El bardo o el poeta Bustos. Otro nombre, y este sí que tiene hondo impacto, y a pesar de lo importante que fue en el país,
Si no fuera por Jesús Mauricio Chávez Bustos, yo creo que tiempos lo hubieran olvidado. Hablemos del doctor Guillermo Chávez Chávez. Sí, profesor. Bueno, a veces, yo ya le he dicho tal vez a usted, a veces a mí me cuesta un poquito hablar de estos personajes porque he tenido experiencias no gratas en Ipiales. Hay gente que me dice, vos te la pasas hablando de tu familia. Yo creo en dos cosas. En primer lugar, que todos tenemos derecho a contar nuestra historia. Todos. Si usted es hijo de un panadero, si usted es hijo de un albañil, si usted es hijo de un alcalde, sus padres tienen una historia y uno tiene derecho a contarla. A mí me parece válido. Además, eso forma parte de la actual historiografía. Los Cahiers de France o los cuadernos franceses así iniciaron la historia de Francia moderna, contando la historia de la provincia, porque la historia oficial ya la conocemos, que es parcializada. Entonces, ¿qué se hace actualmente? Partir de la historia particular, la historia de su familia, de su hogar, de su tulpa. Yo tengo la fortuna, pues lastimosamente debo decirlo así, porque me han dicho usted por qué se la pasa hablando de su familia, yo tengo la fortuna de tener esos familiares, pues yo no los escogí. Nací dentro del marco de un hogar donde mi abuelo, donde mi tío abuelo es el poeta Florentino Bustos Estupiñán y mi abuelo paterno es el doctor Guillermo Chávez Chávez. Yo estoy seguro que el 90% de quienes me escuchan no saben quién fue, estoy seguro. Me he preocupado por resaltar su nombre, por darlo a conocer. La Universidad de Nariño, gracias a Javier Rodríguez, del taller de literatura Huasca, tiene la revista que se llama así, Aguasca. En un número de hace 2 años publicó la biografía completa de Guillermo Chávez Chávez. Así, para contextualizar de manera muy breve. Fue un abogado, nacido acá en Ipiales, estudiado en el Colegio San Felipe Neri, estudió también en el Colegio Nacional Sucre, se fue a estudiar Derecho en la Universidad Externado de Colombia, estoy hablando de las primeras 2 décadas del siglo XX. La Universidad Externado de Colombia, por la época de la hegemonía conservadora, fue cerrada y la Convención Liberal, en cabeza de el general Benjamín Herrera, abre la Universidad Libre de Colombia. Entonces, los estudiantes del externado tienen que irse o a la nacional o a la libre. Y mi abuelo, supongo que por cuestiones monetarias, se fue a la Universidad Libre, recién fundada, y se graduó allá de abogado con todos los honores que pueda desear un estudiante. Sus calificaciones, su promedio académico es de 5 sobre 5. Yo veo en los periódicos que a veces resaltan esos tipos de cosas que a veces parecen triviales, y yo veo que resaltan, por ejemplo, dicen que el promedio académico más alto lo tiene lo tiene Galán, y con un promedio en la Javeriana de 4.8 en la Facultad de Derecho. Entonces, si ellos supieran que hay un ipialeño que tiene un promedio de 5 sobre 5, no sé qué dirían, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, fue un intelectual. Sus escritos aparecen en las revistas de acá de Ipiales de la época. Fundó su propio periódico que se llamó La Palabra, con Víctor Sánchez Montenegro, que fue un gran escritor tuquerreño, fundaron la revista Sur de Colombia. Entonces, cuento esto porque también no solamente fue el político, que mucha gente piensa que fue, sino que fue un intelectual, un académico. Y estando ya en el Senado de la República, pues hablo del Senado, sus compañeros de pupitre fueron nada más ni nada menos que Jorge Eliezer Gaitán, todos los leopardos, Alberto Lleras Camargo, Julio César Turbay Ayala, cuando era muy joven ya presidente de la Cámara de Representantes. Era una época, pues carambas, donde los senadores eran académicos, eran intelectuales, y en esa época un ipialeño se atreve a decir que la mujer tiene que tener igualdad jurídica frente al hombre. Entonces uno de los primeros defensores del voto femenino. Por ejemplo, hoy en Diario del Sur, yo cojo Diario del Sur y me entero que en Pasto acaban de inaugurar la primera casa departamental de la mujer. Estoy seguro que esa casa departamental de la mujer no sabe que un ipialeño fue el que defendió el voto femenino en Colombia. Estoy seguro, profesor. Le voy a contar esta anécdota. En alguna ocasión tuve la fortuna de entrevistar a Otto Morales Benítez en Bogotá. Usted sabe que Otto Morales Benítez es una figura cimera del liberalismo.
Él había conocido a mi abuelo en su juventud, entonces pues yo me le presenté, cuando me dijo de dónde, de Ipiales, Chávez, dijo, ¿y tú qué eres para Guillermo? Le dije, ¿cuál de tantos? Porque hay tantos Guillermo Chávez. Dijo, el senador, el doctor Guillermo Chávez Chávez. Le dije, pues es mi abuelo. Bueno, empezó a exaltarlo, ¿no? Yo me asombré que una lumbrera de esas lo exaltara tanto y remató con esta frase. Me dijo, tu abuelo solo tuvo un pecado. ¿Cuál, doctor? Haber nacido en Ipiales, haber nacido en Nariño. Si él hubiera sido paisa, don Matías no se llamaría don Matías, sino Guillermo Chávez Chávez. Imagínese, porque era un hombre en verdad. Usted ve, yo tengo la ponencia del voto femenino y es un estudio, no es solamente un estudio político. Mi abuelo se mete con Marx, se mete con Rousseau, se mete con los grandes pensadores. Y contrario, por ejemplo, a las tesis de Jorge Eliezer Gaitán, que querían el voto femenino, pero programático, es decir, que vayan eligiendo primero una cosa y después otra. No, mi abuelo decía, no, el voto tiene que ser universal, porque la peor causa de injusticia es tratar condiciones iguales con causas, como si fueran causas diferentes. Entonces, ese voto femenino es hermoso. Yo he encontrado tesis de la Universidad de los Andes, tesis de la Universidad de Barcelona, de España, en donde hacen análisis de esa ponencia, que es impresionante. Y también, pues, es el autor de la primera ley de derechos de autor en Colombia, la ley de propiedad intelectual. Fue una ley, una ponencia que le abrió las puertas de, no solamente de los conservadores, sino de los liberales. Muchos sabemos que cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán iba de gancho de Plinio Mendoza Neira. Plinio Mendoza Neira fue un patriarca del liberalismo. Estaba junto a Gaitán cuando le pegaron los tiros a Gaitán. Ese señor, Plinio Mendoza Neira, hace los más grandes elogios de la ponencia de derechos de autor, querido profesor. Eso es un poquito para contar quién fue ese personaje, nada más. Bueno, fíjense que cuando hablamos de Guillermo Chávez Chávez, la gente siempre dice, bueno, ¿y quién sería? Algunas personas no saben que ya murió, pero es un hombre que vive para siempre, por lo que acaba de explicar Jesús Mauricio. Él no era de los senadores del nido de ratas, como dijo Gustavo Bolívar hace unos 2 o 3 días, y era de los políticos consagrados, no de estos que hay ahora. Y por eso creo que volver la mirada a esos grandes hombres ipialeños, como dijimos, gracias a Dios, pues también es un honor, un privilegio, compartir este pedazo de cielo y de tierra que nosotros llamamos Nariño, que llamamos Ipiales, pero sí es necesario reconocer la historia, que no nos dé pena, que nos preocupemos. Ojalá los colegios tuvieran a alguien, un maestro de historia, si le ocurriera dejar como tarea estos nombres, estos hombres que vivieron y que se dedicaron de tiempo completo a transformar la realidad. Creo que hace falta mucha cultura también en los maestros para entender que la enseñanza está más allá de los libros de texto. Hay cosas que se ven en la vida cotidiana, incluso en las calles, en los parques, y que de pronto pueden ser referentes muy válidos para conocer la realidad de un sitio, la realidad de un lugar. Ya no vamos a hablar más de la familia de Jesús Mauricio para que no se enojen los que lo critican. Ahora sí vamos a hablar de Jesús Mauricio para que se enojen otros, porque resulta que Jesús Mauricio tiene sus propios libros, como yo los leí al principio, y esos libros no se hacen de la noche a la mañana. Tampoco son libros que se hacen solo por el deseo de publicarse, para que digan, mire, yo tengo este libro y aquí está mi nombre. Tienen libros con sentido. Yo creo que para publicar algo la gente debe saber para qué se publica. De lo contrario, pues tantas publicaciones que se pierden, que quedan en el olvido a pesar de sus valores, pues es porque de pronto no había cosido todo el tiempo que requería y aparecieron demasiado pronto o demasiado tarde. ¿Cómo hace Jesús Mauricio para
preparar y publicar los libros que ha preparado y publicado. Sí, profe, usted lo ha dicho ya, ¿no? Para mí es fundamental que un libro tenga, como usted bien lo ha dicho, un sentido. No es por publicar, por publicar. Hay autores que si usted coge el listado de sus publicaciones, publican hasta 2 libros al año. Yo no sé cómo lo hacen. Realmente, ¿cómo lo he hecho yo? O sea, no estoy diciendo que sea lo mejor ni que así sea lo correcto. Hablo de mi experiencia particular. Yo escribo cuento, ensayo y poesía. Lo que más me gusta escribir es el ensayo. Siento que me exige, es lo que más me exige. El ensayo histórico y el ensayo literario. Entonces yo empecé a publicar en algunos periódicos, en algunas revistas. Fui muy renuente a publicar libro, muy renuente, pero ya llega un punto en donde los lectores te empiezan a reclamar el libro. Empiezan a decir, bueno, ¿y dónde está su texto? ¿Por qué no ha publicado? Yo debo darle las gracias a ese gran ipialeño, a ese gran amigo, a mi hermano, que me incentivó para que publique mi primer libro, como libro, porque pues estoy antologado y he publicado artículos en muchos lugares y también coautor de muchos textos, pero mi primer libro, El vuelo del Quinde, que salió publicado por Casa de Libros, fue gracias al empuje, a la iniciativa y a esa amistad tan grande que me une con Julio César Goyes. Julio César Goyes me pidió, me exigió, me dijo, ya no te hablo como tu amigo, sino como tu lector, mándame tus ensayos, y armamos un libro y hay que publicarlo. Y así nació El vuelo del Quinde. El vuelo del Quinde recoge 12 ensayos, 6 ensayos de literatura, 6 ensayos de historia regional nariñense, y son ensayos que yo he venido escribiendo hace más de 15 años. Entonces puedo decir que El vuelo del Quinde recoge un estudio de más de 15 años. Creo que lo hago... pensé en que ese libro tiene que salir maduro, que tiene que salir... Que diga algo, que le diga algo a la humanidad, algo al lector. No estoy diciendo que esos ensayos sean los mejores, puede que no. Pero sí hay, por lo menos el que lo lea va a encontrar una profundidad en lo que yo quiero decir, un deseo libertario, un deseo revolucionario de que las cosas que hagamos las hagamos bien, de que rompamos los esquemas, que salgamos del cascarón del huevo que a veces nos encierra. Y con la poesía ha sido más difícil, porque la poesía mía es un poco difícil, diría yo. Está muy transida por los estudios de filosofía y letras. Entonces es una poesía que yo conscientemente lo hago, no es para todo el público. Es una poesía tal vez que exige algunos conocimientos de cultura general, por lo menos. Pero también he escrito cosas diferentes. Y mi último libro, el que acabo de publicar ahorita en diciembre del 2018, es este libro. La Liturgia del Amor, oraciones profanas para mantos profanos. Este libro tiene una historia. Yo hace 25 años me enamoré perdidamente de quien es mi esposa, sigo perdidamente enamorado. Cuando yo me conocí con Claudia González, mi esposa bogotana, nos conocimos y yo en servilleticas empecé a escribirle como hacíamos los adolescentes antes, de cositas. Y cuando cumplimos un año de casado, hace 24 años, yo le regalé un libro que se llamaba así, Liturgia del Amor, oraciones profanas para amantes profanos. Y cada año que cumplíamos aniversario yo lo revisaba, hasta que ya también el año pasado dije, no, yo quiero que mi primer libro de poesía corresponda a ese amor que nos tenemos después de 25 años. Entonces, publico este libro que está dedicado a mi esposa, Claudia. Es un libro de poesía erótica, romántica, diferente a lo que yo escribo actualmente, pero también quería que este libro, mi primer libro de poesía, fuera de las antologías donde yo aparezco, son muchas. Quería que mi libro refleje ese amor que le tengo a Claudia, que ahora está reflejado en mis 2 hijos y en mi nieta. Entonces, es un regalo que le hago a Claudia y que ha tenido pues también acogida entre las personas que quieren leer algo diferente a lo que yo escribo. Bueno, ahí está, miren. Son formas de dar a conocer los sentimientos, porque eso en últimas es la poesía, es la definición más elemental
es esa. Y aquí hay mucha gente que ama la poesía. Nosotros hemos visto lectores que cuando hay el lanzamiento de un libro de este tipo, pues se vuelcan en los escenarios, en los espacios, eh, para escuchar, para conocer, para ver al autor. Bueno, no todos llevan la plática para comprarle el libro porque quieren que se lo regalen, porque creen que esto es gratis. Pero bueno, digamos que lo del precio es lo de menos, pero sí tiene un costo monetario y de verdad. Y entonces sí hay que ser bastante solidario con la gente que invierte en libros, en literatura. Usted vaya a una imprenta y allá no le hacen nada gratis, todo tiene que pagar. Y por eso hacer un libro, hacer una publicación, eso cuesta. Y quizás el principio de la cultura es ese, pagar por lo que nos cuesta. Cuando alguien le regala algo, de pronto lo regaló, lo autografió y lo guardó y lo engavetó y lo perdió. Es decir, alguien que pudo leerlo se perdió esa oportunidad porque fue a parar a malas manos. Gozar la literatura, gozar la palabra, quizás no está hecha para todo el mundo, sobre todo en estos tiempos de redes sociales, donde la gente en lugar de gozar las buenas palabras, goza con las malas. Y entonces, en lugar de gozar con los mejores mensajes, goza hasta la hilaridad con los insultos. Y si el que es objeto de los insultos es más grande, póngale el político, el maestro, el periodista, el obispo, el presidente y de ahí para arriba, entonces más sabroso se sienten los insultos. Y hay gente, como los magnicidas, ¿no? Tienen que matar a un grande para engrandecerse. Hay gente que es demasiado banal, demasiado insignificante, que coge a una persona que vale la pena y se ensaña contra ella solo para ganar fama, destruyendo al que vale la pena. En cultura nosotros lo entendemos muy bien y por eso sí debemos llamar como al amor por la cultura, por la literatura. Jesús Mauricio tiene eso del ensayo es verdad y tiene algo que es, yo creo que eso sí merece otro libro y también como dijo Julio César Góyez, pues no hay que pedírselo como amigo sino como lector, porque yo creo que pocos como él en este momento podrían hacer una antología de autores nariñenses, o mejor, una antología de autores ipialeños, o pupialeños, o gualmatenses. Es decir, es un hombre, si viene de Túquerres, imagínense de hablar de esa antología, es un hombre que conoce perfectamente el estado actual de la literatura. ¿Ha pensado en un libro de esos, Jesús Mauricio? Pero ya como para información general, podríamos hablar de lo que usted ha escrito con autores ipialeños, autores de nuestra región, porque si usted les dedica un ensayo es porque valen la pena. Sí, profe, efectivamente. Retomando un poquito antes lo que usted ha dicho, el costo de una edición, efectivamente, profe, usted lo ha dicho, es sumamente costoso. Lastimosamente, sobre todo en la provincia, estamos acostumbrados a pedir que nos regalen los libros. Yo cuando lancé este libro en Pasto, que fue en la librería de Chiricaba, fue lo primero que dije no voy a regalar ningún libro. Lo dije así públicamente. Porque usted va al médico y el médico, usted no le dice regáleme una cita. O va donde el abogado y no le dice vea regáleme un chequeo, bueno, cosas así, ¿no? Tiene un costo. No es el dinero. Yo creo que son pocos los que se enriquecen con los textos. No, uno no se enriquece. Uno intenta por lo menos recobrar la inversión de la edición. Pensando en la próxima. Claro, pensando en la próxima. Mire, yo, profe, yo tengo escritos 15 libros. O sea, están en mi computadora. Acabo de terminar uno hace unos días. Mi libro se llama Las dos perdices. Ustedes saben que la perdiz es una de las tradiciones del pueblo pasto. La perdiz tiene que ver con el pueblo pasto en la relación entre la sierra y la costa. La perdiz blanca y la perdiz negra. Barbacoas y Túquerres, la costa y la sierra. Es un libro dedicado al bicentenario de la independencia
no de Colombia, sino de nuestro territorio. Ni siquiera de Pasto, sino de Nariño. Entonces yo tuve la fortuna, usted lo sabe, profesor, de vivir en Pacífico Nariñense 2 años, y también en ese tiempo me dediqué a auscultar qué pasó hace 200 años allá. Poco sabemos, por ejemplo, que en Tumaco y en Barbacoa se dio una gesta como los comuneros de Guaitarilla de Túquerres, pero en Tumaco, con el famoso negro liberto Vicente de la Cruz. Entonces, historias que no conocemos, que desconocemos, yo las llevo al libro, lo tengo ahí, espero publicarlo pronto, y tengo así, como le digo, 15 libros escritos, que algún día espero publicarlos, es muy costoso. Espero que alguna institución, alguien diga, venga, publiquémoslo, pues. Las universidades deberían hacer eso, como parte de su trabajo social. Como dice Vicente Pérez Silva, Maurito, las universidades son fábricas sin chimenea, se enriquecen y no hay humo. La educación debería pensar en eso, en publicar, ¿no?, textos de los que estamos trabajándole. Eso lo comento porque publicar no es fácil, es difícil. Lo que dije, pues yo le debo mis libros a Julio César Goyes, que es mi amigo, mi hermano, a mis amigos de acá de Ipiales que me han incentivado, bueno, pero es difícil publicar. Ya volviendo a la pregunta puntual que usted me hace respecto a los escritores nariñenses, efectivamente yo estoy escribiendo una serie de columnas de crítica literaria en un pequeño blog que yo tengo que se llama Autores Nariñenses, que realmente tiene pocos lectores. Entonces, en vista de eso, hemos pensado publicarlos en Página 10. Ya llevo algunas reseñas y hemos pensado publicarlo en Página 10, porque Página 10 ya llegó a 1 millón de lectores digitales, ¿no? Se dice. Entonces vamos a empezar ahí tal vez, creo que así nos vaya mejor. Pero sí, la idea, profesor, es hacer un texto de nuestros escritores contemporáneos. Ahorita que yo vengo de Túquerres, yo propiamente vengo invitado por el Ministerio de Cultura a la segunda feria del libro de Cunchila. Cunchila es una vereda del municipio de Ospina, que tiene el hermoso nombre de Calcán. Yo no sé por qué le pusieron Ospina, el nombre original es Calcán, en honor a la fundadora, María Calcán. Y allá me preguntaban lo que usted me dice, una profesora me decía, Mauricio, me siento tan ignorante porque yo no conozco los autores. Y efectivamente, nos desconocemos pues porque no nos publicamos, porque no nos leemos. Nariño tiene un gran problema, y que es muy serio para los que hacemos la literatura, y es que no existe una tradición de la crítica literaria. Creemos que la crítica es hablar mal del otro. Entonces, cuando usted hace una reseña y dice algo de un autor, el autor se lo toma a pecho. Ortega y Gasset escribió un texto que se llama De la ausencia de la crítica en las Españas. Entonces yo podría escribir un libro que se llama así, De la ausencia de la crítica en Nariño, porque lastimosamente no estamos acostumbrados a la crítica. Hay un gran amigo y escritor pastuso que es Vladimir Uzcategui. Vladimir Uzcategui tiene la revista, se me va en este momento el nombre de la revista. Es un gran escritor, un gran lector, y él ha intentado hacer crítica literaria en Pasto con su revista. Y yo me lo encontré antier en la ciudad de Pasto y me decía, Mauricio, carambas, ¿vos cómo es que te metes a hacer crítica? O sea, yo no lo haría. Le dije, pues que hay que hacerlo, Vladimir. Yo no estoy diciendo que esa crítica que yo haga sea la mejor. No, puede haber mejor, pero por algo hay que empezar, profesor. Entonces, efectivamente, yo sí he pensado en hacer una selección de autores contemporáneos. Está bien hablar de los maestros, de los maestros que nos han precedido ya. Hablar de Florentino, hablar de Víctor Sánchez Montenegro, hablar de Teófilo Albán Ramos. Bueno, podría citar miles. Pero también hay que hablar de los jóvenes, de los que están tomando el testigo, están escribiendo en todos los municipios. Querido profesor Uriel, ¿sabe cuál es el gran problema del nariñense? Y es que no nos conocemos. A mí vivir en el Pacífico nariñense me cambió la vida. Así como se habla antes y después de Cristo, Mauricio Chávez tiene 2 épocas de su vida. Antes del Pacífico y después del Pacífico. Esa era la última pregunta que le tenía preparada a Jesús Mauricio, porque si hay algo hermoso para leer ahorita, es precisamente esas crónicas que está haciendo Jesús Mauricio sobre el Pacífico.
Bueno, si a alguien le gusta la lectura, si alguien quiere conmoverse con los escritos, pues ahí está lo que hace Jesús Mauricio en los blogs del Espectador, en donde comienza a hacer crónica, a hacer ensayo sobre la vida en el Pacífico. A muchos nos da miedo ir a Tumaco porque dice, bueno, allá nos van a matar porque hay mucha violencia, hay mucho narcotráfico, y yo menos que voy a ir a Maguipayán porque allá no hay ni agua, ni luz, ni nada, y entonces uno cree que en lugar de ser el paraíso es el infierno, y Mauricio está diciendo lo contrario, que bueno, en medio del dolor, en medio de los quebrantos que tiene la gente, él nos decía, tiene una resiliencia espectacular, porque la gente llora a sus muertos como debe llorarlos, pero también tiene todo ese furor, ese fervor, esa fuerza para seguir viviendo. Y lo que está haciendo Jesús Mauricio precisamente con esas crónicas del Pacífico es mostrarnos el paraíso, es mostrarnos la luz, la belleza. Y solo con la literatura, si yo diría, bueno, si Mauricio no escribiera, pues tocaría llevar cámaras y hacer documentales eternos, porque eso no se termina de apreciarse nunca. Así es, profesor. Tuve la fortuna de vivir casi 2 años en el Pacífico Nariñense. Digo el Pacífico Nariñense porque recorrí los 12 municipios desde Piedrancha, que es el municipio que queda próximo a Túquerres, hasta el municipio de Iscuandé, que ya es frontera con el Cauca. Conocí más de 100 veredas, recorrí los 12 municipios en potrillo, en lancha, en caballo, en mula y a pie. Carambas, profesores, es otro Nariño, definitivamente es otro Nariño. Así como Gaitán hablaba del país político y el país nacional, ¿no? Para hacer diferencia entre las castas y entre la gente humilde, acá podríamos hablar igual, el Nariño que conocemos, el egocéntrico, el pastuso realista, el del contrabando, el de Ipiales, donde se contrabandea conciencias y se contrabandea material en Rumichaca, el de los municipios que han crecido en las endogamias de los abolengos y de los apellidos y trayendo a colación sus ancestros invasores hispánicos. Carambas, cuando uno vive allá se da cuenta lo doloroso que es vivir en municipios donde usted no tiene agua, no tiene luz, donde los muertos se mueren, los enfermos se mueren en la lancha porque las parturientas van adoloridas a los hospitales que no hay, porque los niños acuden a escuelas donde no hay tableros y donde no hay profesores. Entonces es otro Nariño, definitivamente muy triste. Es muy triste, profe, por ejemplo, ir a una vereda que se llama Brisas de Hamburgo, que es, carambas, el nombre de un libro perfectamente para García Márquez. Ir a Brisas de Hamburgo y salir de la escuela y lo primero que usted topa es con el sembrado de coca. Entonces los niños crecen en medio de la coca. Son municipios muy doloridos, muy olvidados, no solamente por el gobierno central de Bogotá, sino por Pasto. Pasto ha sido el verdugo de la costa nariñense. Y yo trabajé como facilitador experto en la implementación de los acuerdos de paz de La Habana. Recorrí los 12 municipios y encontrar, profesor, la alegría de esa gente, carambas, es que es espectacular. Usted ve cuando llueve, por ejemplo, cuando llueve, ¿qué pasa acá? Cuando llueve todos nos encerramos. ¡Ay, qué frío! Está lloviendo. Cuando llueve en la costa es una fiesta. La gente saca sus canecas azules y las empieza a llenar de agua y dicen, tengo agua. Los niños salen a bañarse en los charcos que se arman en las calles, nadan. Entonces, fíjese que las lógicas totalmente se me vuelcan, ¿no? La gente es muy sincera, muy expresiva. La gente es alegre a pesar del dolor, a pesar de la violencia, a pesar de los paisas que saquean las minas y contaminan los ríos, a pesar de los paisas que se llevan el oro y la riqueza y la registran en Antioquia cuando es nuestro oro, es nuestra riqueza. Ni siquiera nuestra, es de los negros y de los indígenas que están en esos territorios.
y ver esa alegría, ver su tradición, escuchar a esos negros con sus décimas, ver a una negra como doña Martina en Salahonda sacando su tambora y haciendo una fiesta en medio de una reunión tan seria como es la de víctimas. Entonces, eso es resiliencia, eso es amor. Ver el África transida en nuestro territorio, porque usted ve esos negros herederos del África que mantienen sus costumbres, mantienen sus tradiciones. Ir, profesor, y recorrer esos ríos y ver ese verdor es mágico. Ir a cualquier lugar y que te brinden un tapado, que te brinden una bala. La bala es no piensen que es la bala esta, sino un plato allá de plátano con queso. También la brindan, ¿no? Y, bueno, brindan de todo, sí. Y es una alegría, es un testimonio tan hermoso. El Pacífico nariñense ha sido maldito, no por los negros ni por los indígenas, sino por nosotros, los mestizos, los blancos que llegaron, los foráneos, municipios saqueados. Entonces nosotros lo que decimos, ese negro es un vago, ese negro no hace nada, porque son otras lógicas, ellos pescan en la noche. Entonces mientras nosotros estamos durmiendo, ellos están pescando. Y claro, ellos tienen que dormir en el día porque su actividad es en la noche. Usted cuando va a viajar, entonces cuando llegan de Bogotá, llegan los turistas o los delegados de la presidencia, de los ministerios, de la Agencia de Renovación del Territorio donde yo trabajé. Llegaban de Bogotá con sus sombreros y sus gafas y creían que eso era Cartagena. Y decían, no, Mauricio, nos vamos ya al charco. Yo me reía, les decía, bueno, váyanse. ¿Y no nos acompañas? No, es que ahorita no hay agua, ¿cómo se van a ir? Entonces llegan con la lógica de la ciudad, de la capital. A mí me llamaban y me decían, Mauricio, no ha llegado los informes, el chico del charco, la chica de Mosquera no me ha enviado el informe. Le decía, ¿usted conoce acá? No, yo no conozco. Venga, conoce, entonces va a entender por qué no le ha llegado. Pero es que internet hay en todo Colombia. ¿No? Allá, profesor, hay municipios donde no tienen internet, donde ni siquiera la Radiodifusora Nacional de Colombia, que llega a todos los rincones del país, se supone, no llega. Entonces, digo esto porque hay que entender las lógicas del territorio. Cuando uno entiende esas lógicas del territorio y se apropia de ellas, va a entender mucho de ese pueblo sufrido. Por ejemplo, profe, le aseguro que muchos de quienes me escuchan no saben que los epiraras y apidaras son unas de nuestras comunidades indígenas nariñenses que están radicados en la zona sanquianga. Supongo que muchos no lo saben. Es un pueblo hermoso, tiene su propio idioma, que es el Sia, tienen su propio sacerdote, que es la Tachinabe, a quien tuve la oportunidad de conocerla, tienen su propia mitología, sus propios modos de ver el mundo. Entonces, cuando uno va a esos territorios, tiene que entender las otredades, entender, como decía Enrique Dussel, las alteridades. El mundo no es solo este cascajo que me cubre de piel y huesos. El mundo es todo eso que está compartido con otros mundos, con otros universos. Entonces, para mí sí es importante que Nariño, que la capital, que nosotros volvamos la mirada a esos municipios tan olvidados. Y finalmente, ¿cómo funciona eso de la minería? ¿Cómo se vive eso de la violencia? Porque, como yo le digo, hay gente que tiene terror de ir a la costa precisamente por los miedos, que no son miedos, son realidades, porque pues para eso están las cifras de muertos que nunca van a ser realidades, porque siempre van a dar cifras menores a lo que realmente ocurre. Usted nos contaba sobre un pueblo con unos dragones inmensos que destruyen a diario la naturaleza solo por explotar los recursos minerales. Sí, efectivamente, profesor. Antes aclarar, ¿no?, que lo que yo hago en el blog del Espectador, del periódico El Espectador de la ciudad de Bogotá, mi blog se llama Pacífico, Cultura y Más, Pacífico con Z, porque es un juego, ¿no?, de la paz en el Pacífico. Y cultura, porque es una cultura propia que tienen ellos, y más, porque trasciende el territorio, trasciende la humanidad, es ahistórica, es atemporal, trasciende. Por eso mi columna se llama así, y yo dedico cada semana a un municipio diferente. Como ya estoy por terminar los 12 municipios, ahora voy a empezar a hablar de situaciones del territorio. Dentro de esas está la minería. Usted, profe,
lo sabe, pero muchos no saben que Barbacoas fue el centro aurífero más importante del occidente colombiano y del norte del Ecuador durante más de 400 años. De Barbacoas sacaron no quintales, sino miles de quintales de oro. Oro que cuando uno va a Madrid, a la Almudena, en la catedral, el oro es barbacoano. Cuando usted va a la Casa de Américas en Madrid y les ponen todo ese oro, es oro barbacoano. Oro de Magui Payán, oro de Roberto Payán y oro del norte de Nariño en Santa Bárbara de Viscuandé. Los dragones, profesor, son unas máquinas monstruosas. Yo cuando escuché dragones, la primera vez pensé que le decían por el dragón, la imagen del dragón. No, se llama así porque es una draga gigante. Son construcciones metálicas de casi una estructura de una casa de 4 o 5 pisos, en donde están con las poleas sacando la tierra las 24 horas del día, de los 7 días de la semana, de los 365 días del año, sacando tierra, moviéndose, contaminando el río con el mercurio que emplean para hacer el azogue necesario, y son unas minas horrorosas, desastrosas, que están acabando con la naturaleza, que están acabando con el agua y que están acabando con la minería tradicional. El Estado ha sido tan canalla que ha penalizado y judicializado a la minería tradicional. Entonces usted oye al ministro que dice, no, es que los mineros tradicionales están acabando. Mentira, los que están acabando son los que tienen las concesiones del Estado. La mafia de Álvaro Uribe Vélez cuando fue presidente. Él fue, profesor, y no digo mentiras, vaya al Ministerio de Minas y se va a dar cuenta que esos 8 años fueron los 8 años de mayores concesiones de minas que ha hecho Colombia en toda la historia desde su independencia hace 200 años. Entonces, satanizan al pequeño minero, cuando el pequeño minero, profesor, lo que hace es barequear para subsistir. Él no está haciendo daño, él está viviendo la vida naturalmente con el río que le brinda un oro para poder subsistir. Entonces son situaciones terribles, dolorosas, pero que son parte de la realidad y que no podemos desconocer, desde luego. Bueno. Son las situaciones y vamos a esperar con ansias estas descripciones que las va a hacer en el blog del espectador Jesús Mauricio Chávez Bustos. Muchas gracias por habernos regalado un poquito de su tiempo, Jesús Mauricio, venir a Ipiales, a este programa, para hablarnos de usted, de su familia, de sus sueños y también de su amor por su esposa, sus hijos y sus nietos. Eso es un ejemplo de vida y eso es alguien que ha tenido una buena familia, una buena crianza y que gracias a Dios es ipialeño. Muchas gracias, profesor, por la invitación. Siempre es un gusto venir a mi Ipiales que llevo en el corazón y muchas gracias a los televidentes por escucharnos. Gracias también a don Óscar Javier Coral Bernal por la conducción técnica, a Coral Televisión por la realización de este espacio. A ustedes, amigos televidentes, mil gracias por su bellísima compañía. Soy Uriel René Guevara Revelo. Muchas gracias. Hasta una próxima entrevista. Muchas gracias.